bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Una vez más estamos aquí para traer una nueva clase, para aprender juntos de la palabra del Señor, que es lo más importante. Y bueno, les agradezco a cada uno de ustedes que siempre está al pendiente de Escuela Dominical, que a través de Facebook y YouTube estamos siempre participando. Que el Señor les bendiga. Y en esta ocasión vamos a comenzar lo que es ya la clase de este día domingo. Vamos a estar en la clase número 6, bajo la unidad La historia del Antiguo Testamento. Seguimos en esta unidad y vamos a comenzar, y les pido, hermanos, como siempre, que mantengamos nuestra Biblia abierta para poder ir leyendo conforme los versículos se van desarrollando, conforme la clase la vamos aprendiendo. Y como siempre, les voy a pedir que se unan conmigo para elevar una pequeña oración al Señor, pidiéndole como siempre, que podamos entender, que podamos atesorar su palabra, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, que es lo más importante. Y únase conmigo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor amado, por un día más donde nos permites, Señor, desarrollar esta clase de escuela dominical, donde también nos permites aprender de tu palabra. Te pido que nos bendigas, que nos guardes, Señor, a cada uno, Señor, que está pendiente de esta clase, que nos guardes, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes, Padre, a entender esta clase, a poder entender más de tu palabra y atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en este día el tema de nuestra clase es lo siguiente: Dios envía a sus mensajeros. Una vez más, si usted quiere lo repite conmigo donde ustedes están. El tema de este día es Dios envía a sus mensajeros. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: Dios envió a los profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Una vez más, usted puede unirse conmigo. La verdad central de este día es: Dios envió a los profetas a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Nuestro versículo clave en este día se encuentra en Amós, el profeta Amós, capítulo 3, su versículo 7. Y quiero que me acompañe usted a leerlo, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ese es nuestro versículo clave de este día. Y bueno, como sabemos, hemos estudiado ya anteriormente sobre la constante separación del pueblo de Israel de Dios. O sea, el pueblo de Israel constantemente se rebelaba en contra de Dios, constantemente desobedecía a Dios y desobedecía la ley y tantas cosas. Eso ya lo sabemos. Pero algo muy interesante que esta clase quiere enseñarnos es la misericordia de Dios, que a través del tiempo, digamos, en todo el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, pero Dios mandaba a sus mensajeros, mandaba a los profetas, como nosotros los conocemos, profeta Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, Joel, etc. Hay bastantes profetas. Entonces Dios los mandaba a estos hombres para poder revelar el mensaje de Dios hacia su pueblo y hacer que ellos recapacitaran y pudieran regresar, digamos, a los caminos de Dios y arrepentirse de sus malos caminos. Como les he dicho, el pueblo de Israel constantemente, o sea, esto no era de que un día sí lo hago, no, es que ellos constantemente mezclaban su adoración hacia Dios con la adoración hacia otros ídolos, digamos, los dioses de la fertilidad, los dioses de la cosecha, los dioses de la lluvia. Entonces ellos habían levantado lugares altos. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona mucho sobre lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde iba el pueblo de Israel, que ellos habían construido para poder elevar adoración a los otros ídolos. Entonces, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vimos que ellos constantemente fracasaban, constantemente pasaban por algo difícil, como la cautividad, que eran llevados cautivos a otras naciones, etc. Pero era su misma mala decisión que los había llevado al fracaso. Ellos rechazaban, digamos, seguir la ley de Jehová y constantemente rechazaban dejar la idolatría. Ellos constantemente volvían a caer en lo mismo. Pero lo que más
debe de impactar de esta clase no es tanto lo que ellos hacían, sino la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero no solamente hacia el pueblo de Israel, sino que vamos a ver cómo eso también se aplica a nosotros. Dios, siendo un Dios lleno de misericordia, mandaba a sus mensajeros, que es quienes son los profetas, para confrontar a su pueblo, para decirle esto y esto dice Jehová que ustedes están haciendo, regresen o si no van a tener consecuencias. Ese era el propósito de los profetas. Y la palabra profeta prácticamente significa un mensajero o un portavoz de un mensaje. Entonces los profetas, como en esta ocasión Amós, un profeta, eran mandados a confrontar al pueblo, a decirle, hey, esto y esto no le agrada a Dios, esto y esto están haciendo, Dios ya se cansó del pecado que ustedes están haciendo. Y los profetas también eran para redireccionar nuevamente al pueblo de Israel a una nueva relación con Dios. Y vemos que lo que a mí más me asombra, digamos, de esta clase es la misericordia de Dios. Que aún sabiendo que el pueblo de Israel constantemente le fallaba, constantemente se apartaba de él, Dios tenía misericordia a llamarles y decirles, confrontarle lo que a él no le gustaba de ellos, decirle esto y esto no me está gustando. Asimismo Dios hace en nuestra vida, pero muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Y vamos a tocar el primer punto, que es Dios llama a su pueblo a arrepentirse, o Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Quiero que vayamos a Joel. Yo sé que es un capítulo bien conocido. Joel capítulo 2, su versículo 12 al 13. Y dice de la siguiente manera: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no solamente vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nosotros conocemos el libro de Joel por esa gran profecía que nosotros encontramos en Hechos, donde fue citado Joel. Pero los versículos 12 y 13 son versículos que a nosotros nos proporcionan con un mejor entendimiento de lo que verdaderamente significa arrepentirse. No sé cuántas veces ustedes han escuchado o hemos escuchado, puedo decir, en predicaciones, en mensajes donde dice, pueblo, el Señor nos llama a arrepentirse, arrepiéntanse, arrepintámonos de nuestro pecado, arrepintámonos de lo que estamos haciendo malo, el mundo tiene que arrepentirse, y escuchamos el arrepentimiento muchas veces. Pero a veces no logramos entender qué verdaderamente es demostrar el arrepentimiento. Pero en Joel capítulo 2, versículo 12 al 13, estos versículos nos proporcionan a nosotros un mejor entendimiento de lo que significa arrepentirse, el cual es mucho más que nuestras acciones externas. Arrepentirse no es que yo pase llorando todo un día solo para que las personas me vean. Arrepentirse no es, como dice el versículo 13, no es solamente de rasgar nuestras vestiduras. Lo dice porque en las costumbres del Antiguo Testamento, las personas solían rasgar sus vestiduras cuando sentían un profundo dolor. Entonces ellos demostraban de esa manera, con rasgar sus vestidos, que sentían un dolor profundo. Pero el Señor les habla a través del profeta Joel y les dice, no rasguen solamente sus vestiduras. ¿Por qué? Porque ustedes solamente lo están haciendo de manera externa para que las personas vean y digan, no, wow, es que este está arrepentido. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, como que lo queremos demostrar, pero muchas veces solo los demostramos de una manera externa. Pero aquí nos proporciona un mejor entendimiento, que nos dice el arrepentirse viene desde lo más profundo de nuestro ser. El verdadero arrepentimiento incluye, ¿qué es lo que incluye un verdadero arrepentimiento? Incluye el llorar por nuestro pecado, incluye acercarnos a Dios y incluye dejar lo que nos está alejando de Dios. Una vez más, ¿qué es lo que el verdadero arrepentimiento, cómo se demuestra el verdadero arrepentimiento? Número 1, incluye llorar por nuestro pecado, reconocer
que yo le estoy fallando a Dios. ¿En qué área? No sé, usted sabrá el área que usted tal vez le está fallando a Dios, o yo tal vez el área que yo le estoy fallando a Dios. Entonces el verdadero arrepentimiento no es presentarme delante de alguien y decirle, yo estoy haciendo esto. No, el verdadero arrepentimiento incluye acercarme delante de Dios, quien es el único que puede proporcionarme el perdón y la salvación. Entonces yo voy y me presento delante de Dios y rasgo mi corazón. Le pido perdón, Señor, perdóname desde lo más profundo de mi ser. Te pido perdón por lo que estoy haciendo, porque te he fallado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Incluye llorar por nuestro pecado. Señor, yo te fallé tal y tal día y hice esto. Señor, perdóname. Yo ya no te quiero fallar. Demostrarle a Dios, no demostrarle al que está a nuestro lado, a nuestro vecino, a nuestra familia, que yo me estoy humillando delante de Dios, no, sino humillarnos delante de Él, decirle, Señor, te estoy fallando y siento dolor, siento quebranto por lo que yo estoy haciendo. Número 2, acercarnos delante de Dios, decirle, Señor, yo sé que te he fallado, pero quiero acercarme a ti, quiero que tú me tomes en tus manos y me digas que me perdonas, pero verdaderamente sentir que nosotros queremos ser perdonados. Y número 3, alejarnos de aquello que nos está proporcionando a nosotros una división entre Dios y nosotros, aquello que nos está alejando de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y lo más hermoso de ello es que sabemos que si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y vamos delante de la presencia de Dios, nuestro Dios no nos va a rechazar. Él no nos va a decir, aléjate de mí, tú ya me fallaste. No, al contrario, Él es un Dios amoroso, que a pesar de que nosotros le fallamos día a día, a pesar de que es nuestra culpa lo que nosotros hacemos, y a pesar de que podemos decir, no me merezco el perdón de Dios, pero Él aún así nos perdona y quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos anima a decir, ¿sabes qué? Señor, yo te fallé y hice esto. Me arrepiento de lo que hice y quiero alejarme. Pero sabiendo que nuestro Dios es un Dios que tiene misericordia. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a rasgarlo y a demostrar su arrepentimiento externamente. Ellos rasgaban sus vestidos, lloraban y todo. Pero el Señor no quería solamente ver que ellos hacían eso. Dios quería que en la intimidad ellos se acercaran y le pidieran perdón. Que ellos se arrepintieran, no solamente rasgar sus vestidos, sino rasgar su corazón. Que Dios quería ver en ellos un quebrantamiento. Por eso el versículo 12 dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Porque ellos sabían que le estaban fallando a Dios, pero ellos no querían arrepentirse delante de Dios. El verdadero arrepentimiento, y quiero que esto sí lo memoricemos y lo guardemos en nuestro corazón. El verdadero arrepentimiento trae cambios en la manera que una persona vive. Si una persona dice ser arrepentido, pero no cambia su manera de vivir, no se aleja del pecado, entonces no es un verdadero arrepentimiento. Puede ser un momento de emoción donde nos sentimos culpables, nos sentimos emocionados, ay, perdóname, y nos sentimos culpables, pero verdaderamente no sentimos ese dolor por haber fallado a Dios. ¿Por qué? Porque al final volvemos y hacemos lo mismo. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, y lo vuelvo a repetir, un verdadero arrepentimiento trae cambios, produce cambios en la manera que una persona vive. Si hoy yo estoy fallándole a Dios en esto y yo me arrepiento de todo mi corazón, yo voy a luchar por dejar lo que a mí me está separando de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces Dios había mandado al profeta Joel para darles este mensaje: no se conviertan, no demuestren su arrepentimiento y su humillación, háganlo con todo su corazón, hagámoslo. Dios es misericordioso y clemente, pero Él espera algo de nosotros. El segundo punto que vamos a tocar es la falta de nuestro arrepentimiento produce un castigo. Yo creo que en muchas ocasiones yo les he mencionado que nuestras acciones, nuestras decisiones producen una consecuencia, sea buena o sea mala, no importa, siempre hay una
consecuencia para todo lo que nosotros hacemos. Puede ser que sean buenas acciones, van a producir buenas consecuencias. O pueden ser malas acciones, el cual van a producir malas consecuencias, y lo cual también produce un castigo. Dios, sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Esto no lo podemos dudar. Pero también si continuamos a leer, dice, es grande en misericordia, pero tardo para la ira. No está diciendo que Él no va a sentir ira, ni que Él no tiene ira, sino que Él se tarda para mandar su ira en contra de nosotros. No está diciendo, no, Dios nunca va a hacer nada, ni nos va a castigar, porque Él es un Dios misericordioso y clemente. Sí, lo es. Pero también su versículo dice que Él es lento para la ira, que se tarda porque Él se duele del castigo hacia nuestra vida. Y continuamos leyendo la palabra del Señor y vemos que en muchas ocasiones Dios mandaba y les decía, arrepiéntanse o viene esto para sus vidas. Como les dije, era un ciclo vicioso. El pueblo de Israel fallaba, Dios les decía, los voy a castigar, el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba y volvía a comenzar de nuevo. Entonces esto había provocado ira ante los ojos de Dios, porque Él decía, yo los perdono, pero ellos no arreglan su vida delante de mí. No se han arrepentido de corazón, como dice Joel 2, 12 y el 13. Él esperaba eso, dice, Él esperaba un arrepentimiento, pero el pueblo no quería. Entonces aún Dios, aún en su ira a causa del pecado, no deja de amar a su pueblo. Si Él los quiere castigar es porque Él nos ama. Más bien podemos comparar el amor de Dios con el cual Él nos llama al arrepentimiento. Y el amor de Dios se puede comparar al amor de un padre, a un padre amoroso que disciplina a sus hijos por su propio bien. Si usted es un padre de familia y ve que su hijo está, digamos, jugando con las tijeras y el niño anda corriendo con las tijeras, usted sabe que ese niño puede hacerse un daño o puede lastimar a su otro hermanito, puede lastimar a alguien o se puede lastimar él mismo o ella misma. Entonces usted viene y le habla una vez, deja de jugar con eso. El niño sigue jugando, corriendo con las tijeras, y le dice la segunda vez, deja de jugar con eso, ya te dije, te vas a lastimar. Si este niño no obedece, no queda de otra que quitarle la tijera y darle una. Algunos de ustedes lo hacen, otros no. Pero siempre hay una forma de disciplina que los padres de familia le dan a sus hijos o que nos dan a nosotros como hijos. ¿Por qué? No es porque nuestros padres quieran hacernos un daño, porque nos quieran hacer llorar, porque nos quieren ver sufrir, no. Al contrario, ellos quieren disciplinarnos para que nosotros, por nuestro propio bien, para que nosotros no nos lastimemos, vivamos una vida feliz, una vida próspera. Ellos esperan lo mejor para nosotros. Asimismo es Dios. Él nos llama a nosotros y nos corrige de las malas acciones que nosotros estamos haciendo por nuestro propio bien. Y quiero que me acompañe a leer en Isaías, su capítulo 9, su versículo 13. Y este versículo me llama mucho la atención porque como el punto que estamos tocando ahorita es la falta de arrepentimiento. Y esto creo que nos pasa acá a nosotros también. Isaías 9:13 dice de la siguiente manera. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Entonces, el reino del norte, en este tiempo ya el reino ya se había dividido entre el norte y el sur. El reino del norte había recibido un mensaje de arrepentimiento. En otras palabras, Dios les había dicho, arrepiéntanse, si ustedes no se arrepienten, yo los voy a castigar por lo que ustedes están haciendo. Entonces, el reino del norte se negó a arrepentirse a pesar del castigo de Dios. Ellos estaban viendo lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios les estaba mostrando, lo que Dios les estaba advirtiendo. Pero aún así, este versículo nos declara y dice, ellos no quisieron arrepentirse. Y no solamente eso, sino que los ancianos y los profetas, los líderes espirituales, los que debían de haber sido líderes espirituales, ellos mismos estaban desviando a la gente. Entonces esto provocó la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque Él había puesto a líderes, profetas, para dirigir a su pueblo. Pero estos líderes, en vez de ser un buen ejemplo, habían estado dirigiendo al pueblo, desviando a la gente lejos de Dios. Entonces esto había provocado la ira de Dios hacia su pueblo. Pero Dios también, entre un pueblo desviado que se dirige día a día hacia el mal, hacia el pecado, hacia la maldad,
en su infinita misericordia, mandó mensajeros para alertar a su pueblo y retornarnos de regreso a él. Y para mí esto me llena, llena mi corazón, porque Dios estaba viendo la maldad de su pueblo, de que ellos constantemente se apartaban de Dios, lo dejaban. Pero aún así, en su infinita misericordia, Él mandaba a los profetas. Él mandaba y enviaba mensajeros con el fin y el único propósito era de que ellos recapacitaran con el mensaje. Ese era el propósito. Era el propósito de los mensajeros. Dios los levantaba y decía, ve y dile a mi pueblo que esto no están haciendo, o en esto me están fallando, dile antes de que yo mande un castigo. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo los rechazaba, e incluso los criticaba, los perseguía, etc. El pueblo no quería escuchar un mensajero de Dios. Eran enemigos de ellos. Pero Dios lo hacía porque Él no quería que después el pueblo dijera, pero ¿por qué me está pasando esto? Y Dios decía, pero yo te avisé. Dios tiene misericordia y debemos de ponernos a pensar cuántas veces tal vez nosotros hemos fallado al Señor y Él nos manda y nos advierte, esto y esto no me agrada lo que tú haces. Entonces recibimos el mensaje, pero depende de nosotros si vamos a obedecer. Y cuando nosotros no obedecemos, y después suceden cosas, vienen las consecuencias de nuestras acciones y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué me has dejado? No, Dios nos ha advertido de las cosas. Pero en medio de todo esto, siempre hay una esperanza para nuestra vida. Dios siempre ha dado una esperanza y en esto podemos ver cómo Dios envió a sus mensajeros. Y en el Antiguo Testamento vemos una lista inmensa de profetas que llevaban el mensaje de Dios. La naturaleza de nuestro Dios es ser un Dios amoroso, misericordioso y paciente. No podemos negarlo ni dudar de ello. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y el propósito de la creación del ser humano era para que nosotros le conociéramos y le amáramos. Pero a la vez debemos de recordar y reconocer que el pecado es una afrenta a Dios, o una ofensa, en otras palabras. Por esto es que claramente el arrepentimiento se debe incluir en una manera dolorosa. Debe de ser un reconocimiento doloroso de nuestro pecado. Cuando nosotros le fallamos al Señor, debemos de reconocerlo y de pedirle perdón a Dios, diciéndole, Señor, yo te he fallado. Yo sé que tú no quieres ver el mal para mí, tú no quieres castigarme, pero vengo delante de ti y me arrepiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios se duele de castigarnos. Y quiero que leamos el último versículo en 2 de Pedro 3:9, que dice de la siguiente manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos da la libertad a nosotros de nuestra propia elección. Usted y yo estamos libres para decidir si vamos a seguir el buen camino o el mal camino. Dios en su misericordia, si nosotros elegimos seguir el mal camino en su misericordia, Dios manda diferentes mensajes. Ahora en día el mundo entero está alejado de Dios. Los países se alejan día a día y persiguen la maldad, prosiguen la maldad. En el Antiguo Testamento tenían los profetas, que ellos declaraban el mensaje de Dios. Pero hoy en día, hagámonos esta pregunta, hoy en día, Señor, en todo este mundo entero, que cada día se aleja de ti, ¿quiénes son los mensajeros? Si vemos en el versículo 9 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice, Dios es paciente para con nosotros y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos da la libertad de escoger. Lamentablemente, tanto Israel como nosotros tomamos decisiones equivocadas que nos conducen lejos de Dios. Y al final, cada decisión trae su consecuencia, sea buena o sea mala. En el mundo vemos tanta maldad, tantas consecuencias, cosas horrendas que tal vez nosotros nunca esperamos ver. Y cada día el mundo se aleja de Dios.
Y nos preguntamos, en el Antiguo Testamento Dios confrontaba a su pueblo cuando se alejaba de él, con el fin de que ellos reconocieran su pecado y se arrepintieran de todo su corazón. Y Dios llamó a los profetas para llevar ese mensaje al pueblo de Israel. Pero aún en día, tanto usted como yo también hemos sido llamados a ese mismo trabajo. Usted puede decir, pero yo no soy un profeta. No, pero es que tenemos el mismo trabajo de dar el mensaje de arrepentimiento a las almas que están perdidas. Tenemos el mismo mensaje de llamar a las personas a arrepentirse y declararle al Señor, declararle a las almas la salvación que puede haber en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, como personas que ya conocemos del amor de Dios. Nos ha llamado para que reconozcamos nuestro pecado primeramente y ayudemos a otras personas a reconocer que tal vez estamos en pecado o ellos están en pecado, y Dios nos ha llamado para nosotros, para traer tanto nosotros mismos y invitar a otras personas al arrepentimiento de todo nuestro corazón. Dios siempre ha sido un Dios de misericordia, Dios siempre ha sido un Dios de amor, y Él nos ha llamado para que nosotros podamos servirle, y Él solamente quiere que nosotros lleguemos de todo nuestro corazón. Como les dije, el verdadero arrepentimiento incluye 3 cosas. Incluye reconocer nuestro pecado, incluye acercarnos a Dios, incluye alejarnos de aquello que nos está haciendo daño a nuestra relación con Dios. Y esa es la clase de escuela dominical, y reconozcamos que en el Antiguo Testamento Dios había enviado a mensajeros para llevar la palabra del Señor, para llevar el mensaje. Pero ahora en día Dios nos ha llamado a nosotros también para poder llevar ese mismo mensaje a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a nuestros familiares. Tenemos también esa misma responsabilidad de atraer a las personas, a las almas perdidas, y traerlas al arrepentimiento. Con esto concluyo la clase de escuela dominical. Espero que sea de bendición y nos veremos hasta la próxima.